Profe, tu micrófono se desactivó y no te escuchamos. Gracias, ya me ocurrió en otras oportunidades eso, no sé por qué. Gracias. Bien, ahí se ve la presentación. Sí se ve, profe. Bueno, gracias. Y se me escucha evidentemente. Bueno, vamos a ver entonces la retroalimentación con algunas preguntas de la familia Trypanosomatidae. Uno, ¿cuáles son los flagelados de la sangre y los tejidos de importancia médica? Sí, en grueso nomás, por bloques. ¿Algún voluntario? Profe, ¿no puede ser Leishmania brasiliensis, Leishmania infantum, Sí. amazonensis, perdón si pronuncio mal, Sí. guayanensis y Lainsonai, ¿puede ser? Sí. Ok. ¿Y agentes de qué son esas leishmanias? Perdón, profe, te escuché todo entrecortado. ¿Agentes de qué son esas leishmanias? Y hay otros agentes también de la familia Trypanosomatidae. ¿Y de la leishmaniosis? ¿No puede ser? ¿Qué tipo de leishmaniosis? En bloque, así. Eso yo no sabría decirte, profe. Bueno, y otro agente de la familia Trypanosomatidae. Trypanosoma cruzi y Rangeli, ¿puede ser? ¿Y qué más? Una compañera puso, con solo escucharle ya, a ver. Ay, profe, me cuestan los nombres, perdón. Sofía puso muy bien, agente de, no te vas a olvidar de eso. No, te voy a mentir, profe, no sé ni pronunciar, en serio. ¿En qué continente por lo menos? Que discutimos mucho. El caso de Sofía. En África, ¿verdad? Entonces, la enfermedad del sueño, tripanosomiasis africana. Bueno, y eso serían los bloques. Bueno, entonces tenemos género Leishmania y género Trypanosoma dentro de la familia Trypanosomatidae. Por bloque, por decir así, tenemos los agentes, vamos a ver en las siguientes preguntas, las patologías, ¿verdad? Están las tegumentarias, que puede ser afectación mucosa o cutánea. Hay distintas presentaciones clínicas, también vamos a detallar eso. Y visceral, eso es dentro del género Leishmania. Hay como que una gama de patologías, tanto visceral como tegumentar. Y en el caso de tripanosoma tenemos la enfermedad de Chagas, por un lado que tiene su forma aguda y también su forma crónica, ¿verdad? Vamos a ver. Y por supuesto también la enfermedad del sueño, con su variedad gambiana y rhodesiana. Eso sería la respuesta. No se olviden que la familia Trypanosomatidae tiene como que estas cuatro formas comunes, ¿verdad? La mastigote, que es la que es intracelular, son parásitos estos, sobre todo para Leishmania y Trypanosoma en América. Digamos que la variedad de Trypanosoma brucei no tiene la forma mastigota. Y tenemos la forma promastigote, que es de los flagelados de los flebótomos. Trypanosoma tiene epimastigote y tripomastigote. Esas son las formas, digamos que comunes de la familia. Bien, ¿cuáles son las características epidemiológicas básicas de las leishmaniasis? ¿Algún voluntario? Te doy un nombre, Andrés.
Dale, ok. Araceli Mereles. ¿Está Araceli? Está, pero no está. Estoy, profe, pero no sé. No sabes. Félix López. La misma cosa. Ana Leguizamón. Hola. Profe, Hola. Félix parece que está ahí. Félix, ¿vas a contestar? No, profe, pensé que no me escuchaste nomás. No, sí te escuché. Ana Leguizamón. no, yo tampoco sabría decirte, profe. Constanza. La coñata, ¿no está tampoco? ¿No está? Bueno, contesto yo, Graciela. La verdad que tenés que hacerle nomás ya un paso porque evidentemente no leyeron nada. Puede ser emergente incontrolada. Y ahí te dice azul te está contestando. Volví a repetir y no escuché entrecortado. Que se considera emergente incontrolada. Sí, ¿qué más? Y eso es lo que sé, profe. Como que es de transmisión vectorial, como que es antroponótica, zoonótica, que aquí con Zoonótica. ¿Zoonótica dónde? Bueno, continúo yo. Está bien, gracias. Porque le voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Sí, es una enfermedad desatendida y tiene este colorcito amarillo, ¿verdad? Estas son esas enfermedades desatendidas, que la mayoría son parasitarias. También acá está la enfermedad de Chagas, lógicamente desatendida, que tienen bajísimo presupuesto. Hace poco nomás se creó el fondo paralelo al de malaria de enfermedades tropicales desatendidas, pero de poquito, debo admitirlo, ¿verdad? Pero además, este color amarillo indica que no se sabe cuáles son las medidas que se puedan emplear para controlar esta patología, o sea, leishmaniasis. Acá también vamos a tener hidatidosis y fasciolosis. O sea, todo lo que está estudiado hasta ahora no se sabe cómo controlar, ¿verdad? Sin embargo, sí, la enfermedad de Chagas ha sido controlada y Paraguay exitosamente, vamos a comentar un poquito más adelante eso, ¿verdad? En cuanto a la leishmaniasis, entonces, sí, es como que un conjunto de varias especies que a veces complica o a veces ayuda. Tenemos los dos bloques, tegumentario y visceral, y varias especies relacionadas, ¿verdad? Y son así como que mezcladas las patologías, ¿verdad? En América son todas zoonóticas, ¿verdad? No se olviden que con relación a eso tenemos la visceral, cuyo reservorio es el perro y es urbana, eventualmente rural, pero sigue siendo el principal reservorio del perro. Y también las que son selváticas, tegumentarias, brasiliensis, mexicana, son zoonóticas, ¿verdad? Son zoonóticas. En cambio, en el viejo continente, sobre todo en Nepal, Bangladesh y el norte de la India, es una patología antroponótica. También en Alepo, en Siria y en esa zona del Medio Oriente, la leishmania trópica también es antroponótica. Son las personas los reservorios. Pero en América no es el ser humano el reservorio, es zoonótica propiamente dicha. Y son de transmisión vectorial. Hay algunas, digamos que referencias de transmisión transplacentaria muy escasa, poquísimos casos. Tal vez a nivel del perro se ha descrito un trabajo de Andrés Ábalos de la Facultad Veterinaria acá en Paraguay, y la gente de Mayring de Belo Horizonte también han descrito la transmisión transplacentaria en perro de Leishmania infantum. Muy interesantes son los, pero no en humanos, ¿verdad? Y también pueden ser transmitidas Leishmania en forma transfusional, a pesar de que no tiene una catalogación así importante, no se controla en el banco de sangre porque es un parásito mucho más oportunista que Trypanosoma cruzi. Se puede transmitir, pero hay que tener, no sé, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos tal vez sí sea, pero normalmente no se controla en forma la transmisión transfusional. A pesar de que se ha progresado muchísimo en la India, y en Nepal y Bangladesh, que son los tres países que se adhirieron a un sistema de control de la leishmaniosis del Kala-Azar y que ha disminuido impresionantemente,
Las demás leishmaniasis no se sabe qué hacer, ¿verdad? Hay de categoría 1, o sea, emergente e incontrolada, sobre todo en América. En América no hay forma de poder controlarla y aparece y no se puede detenerla. La única forma entonces es diagnosticar a tiempo, es pillar, pensar que puede ser una leishmaniosis y tratarla a tiempo, ¿no? Está relacionada también algunos datos que por si me olvidé, está relacionada con la coinfección con VIH. Es un parásito oportunista, todas las leishmanias, pero sí también la visceral, que es mortal, sobre todo ella. Y si bien hay mucho subregistro, se asume que hay como unas 50.000 muertes al año y alrededor de 1,5 a 2 millones de casos, ¿verdad? Y está muy relacionada con la pobreza también, ¿verdad? La leishmaniosis del complejo brasiliensis y mexicana están relacionadas con ambientes selváticos, roedores, marsupiales, animales silvestres y vectores silvestres. Y acá tenemos la visceral, que es de ambientes urbanos, principalmente relacionados con reservorios caninos, lógicamente, y vectores sinantrópicos, o sea que se adaptan a las costumbres humanas. Entonces, en América sí es una epizootia entre reservorios y vectores, y cuando el ser humano entra en ese ciclo de transmisión zoonótico, pues se contagia, ¿verdad? En el caso de la leishmaniosis visceral, Leishmania infantum, son pacientes que tienen que tener un trastorno inmunitario. El patrón de distribución en Paraguay es principalmente en la zona capitalina, urbana, donde hay población central, Asunción, Cordillera y Paraguarí, pero no el campo, ¿verdad? Sino que la zona más urbana llevan prácticamente el 90% de todos los casos descritos. Otros se describen, pero también en ciudades, Villarrica, en Encarnación, ¿verdad? En Caguazú, en Coronel Oviedo y otras ciudades, Santaní también, se diagnostican casos más también, ¿verdad? Pero son los de menor cantidad. Es principalmente en niños, de ahí viene el nombre de Leishmania infantum, desde luego, ¿verdad? Principalmente en niños. La leishmaniosis tegumentaria es donde hay bosque, donde hay algún restito de bosque, donde está la gente que ingresa al bosque, eso es EPP, por ejemplo, o guerrilleros, ¿verdad? O en las fuerzas de tarea conjunta, o los que cultivan marihuana también, ¿verdad? O los campesinos que van y toman una propiedad, un bosque, y ahí entonces todos se contagian. También en el Chaco, donde se está deforestando mucho, hoy en día están apareciendo casos, ¿verdad? Y ahí en tegumentaria, lógicamente cutánea, y cosas al revés que visceral, Leishmania brasiliensis, que es la que hay en Paraguay, son los adultos los que padecen. Los reservorios, el Leishmania infantum, el perro, es impresionante la cantidad, la proporción de perros, de alrededor siempre del 30%, ahí en toda el área capitalina, en todo Paraguay prácticamente. El perro también tiene una patología visceral, pero también cutánea, y eso le facilita al vector la obtención de los parásitos. Los vectores son holometábolos, es decir, tienen metamorfosis completa, el adulto, huevo, larva, 4 estadios, que viven en la tierra, lastimosamente, lo cual complica el control, y pupa o ninfa, que es el estado quiescente, ¿verdad? Es parecido a los mosquitos, los flebótomos, pican las hembras, no para alimentación precisamente, sino para maduración de los huevos, lo cual se denomina ciclo gonotrófico. Esta es una trampa CDC para capturar, ellos pueden picar a las gallinas también sin problema, o animales. Son desde luego considerados como que corral dependiente los flebótomos, y el ser humano es una víctima, es un hospedador accidental, como les había dicho. Acá tenemos a Lutzomia longipalpis, que es ahí está, pequeñito, tiene 2 milímetros, ¿verdad? Y picándolo, ¿verdad? Los reservorios de Leishmania brasiliensis son animales silvestres. Acá tenemos a Codón, Didelphis, Oligorizón, Miorizomes y otros, ¿verdad? Que viven en la selva. Y los vectores, acá tenemos sobre todo Lutzomia variedad nevae, entre paréntesis, es el vector principal, un poco más plástico y sobrevive incluso en sotobosques o bosques degradados, pero necesitan los reservorios. Del ambiente, entonces, en viscerales la pobreza también como factor de riesgo en las personas con falta de ingesta calórico-proteico, lógicamente, ¿verdad? Niños sobre todo, el piso de tierra, el mango, la humedad, el perrito, la gallina, todo completo, ¿verdad? Y en Leishmania brasiliensis, el contacto con el bosque. Fíjense acá, el cultivo está cerca
cerca del bosque, entonces se contagian poblaciones enteras a veces que están en ese entorno. También los que van ilegalmente a cortar rollo, o ya saben, para cuestiones de guerrilla o marihuana, ese tipo de cosas. Bien, describe el ciclo biológico de Leishmania. A ver quién se anima. ¿Algún voluntario? Fácil. Profe, ¿Vale? el primero estaba en el insecto, que es el flebótomo. Está en forma promatigotes, que es con flagelo y con el cinetoplasma, ¿no? Cinetoplasto. Cinetoplasto está la parte, o sea, hacia atrás está, digamos. Y después se va, infecta, o sea, el flebótomo infecta a un sujeto y ahí el macrófago le devora. Pero como el macrófago tiene todas las condiciones para que la Leishmania tenga buenas condiciones para proliferar, se forma en amatiotes y ahí prolifera por fisión binaria, creo que era. Y después, cuando se llena el macrófago de amatiotes, colapsa y vuelve a infectar más macrófagos. O en caso del que el flebótomo otra vez le llega a picar, vuelve a formar promatiotes en el flebótomo. Y ahí se cierra. Perfecto. Sí, ese es el ciclo. Voy a hacer algunas consideraciones puntuales que les voy a preguntar en el examen. La forma infectiva es promastigote, pero tiene un apellido, metacíclico, ¿verdad? Porque desarrolla ciertos glúcidos y ciertas estructuras proteicas en su membrana, de manera que pueda adherirse a los receptores de los macrófagos para poder penetrar. Sin embargo, el macrófago también puede fagocitar directamente, ¿verdad? Por la forma particular del flebótomo de morder e interactuar mucho con el tejido. Por eso los reservorios de Leishmania tienen que tener una presentación cutánea de las lesiones, para que el flebótomo al morder, porque tiene mandíbulas, ¿no? Como el mosquito que tiene una hipodérmica, entonces interactúa con los macrófagos del tejido cutáneo, ¿verdad? Y una vez que llegó al citoplasma, se divide en forma de mastigote y así se va diseminando en el cuerpo de acuerdo a qué tipo de especie sea, visceral o tegumentaria o mucosa, ¿verdad? Distintas partes, según los tropismos, ¿verdad? Pero como les dije, el reservorio tiene que tener una presentación cutánea porque si no, no funciona. El ser humano, en algunos casos, voy a explicar, puede actuar como reservorio, en otros no, ¿verdad? En el caso de Leishmania infantil, en el perro sí. Y ahí entonces tiene presentación cutánea. Lógicamente, el flebótomo, al morder, pues adquiere los amastigotes y se transforman en promastigotes procíclicos, ¿verdad? Todavía no los metacíclicos, ¿verdad? Y tiene una estructura que es el hemidesmosoma, que se le pega a las microvellosidades de los enterocitos del flebótomo, ¿verdad? Y acá hay que distinguir que están las especies que van hasta el píloro, entonces se llaman suprapilarias, y las que pasan un poquito al píloro, que se llaman peripilarias, y a esas corresponde el complejo Leishmania brasiliensis, que son agentes de leishmaniasis mucocutánea, ¿verdad? De cualquier manera, van finalmente en forma retrógrada, por decir así, van hasta la probóscide, y ahí lesionan la válvula de la probóscide y caen en una nueva picada. Este tiempo que da mastigote hasta promastigote metacíclico les lleva unos 7 a 10 días, dependiendo de la especie de flebótomo, la especie de Leishmania, la temperatura y otros factores, ¿verdad? Bien, ahí está. Estos son amastigotes dentro de los macrófagos y estos son los promastigotes dentro del tubo digestivo de los flebótomos, ¿verdad? Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas de las leishmaniasis? Así en forma grande nomás, gruesa. ¿Alguien se anima? Profe, puede ser la cutánea. Ajá, sí. ¿Y después? ¿Otra más? Y la visceral. ¿Y otra más? La que afecta a las mucosas. Exacto, las mucosas, así mismo. Y mucosa y cutánea se asocian en una patología unificada que es la tegumentaria, que se llama, ¿verdad? Pero sí, correcto, sería cutánea, mucosa y visceral. Son las tres características más importantes.
Y esto es lo que está reflejado en este bloque que hasta hoy en día se considera lo correcto, ¿verdad? Porque hubo mucha discusión a nivel mundial hasta entrados los años 2000 incluso, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que este es el acuerdo, ¿verdad? Del viejo mundo y el nuevo mundo. Las viscerotrópicas, que están infantum en América, las dermotrópicas, que acá están a nacer incluso infantum de vuelta, puede producir lesiones cutáneas, y del subgénero Leishmania, que son suprapilarias, y del subgénero Viania, que son peripilarias. Entonces acá tenemos a Leishmania brasiliensis y guyanensis, todas las del complejo brasiliensis o hoy en día subgénero Viania. Y solamente son mucotrópicas Leishmania brasiliensis y panamensis, principalmente de luego brasiliensis y panamensis raramente, pero son los únicos que pueden afectar a las mucosas. Eso como les dije, se unifican la cutánea y la mucosa en la tegumentaria, ¿verdad? Normalmente la visceral se presenta de esta forma en niños pequeños con afectación de las vísceras, como dice su nombre, sobre todo una esplenomegalia inmensa, pero también una afectación sistémica con anemia, leucopenia, pancitopenia, fiebre, mejoría del estado clínico en general, ¿verdad? La forma maligna que hay en la parte norte de la India, Nepal y Bangladesh, y también en África, ¿verdad? Que se debe a Leishmania donovani, que es el complejo donovani, pero a la especie donovani, puede producir esta patología que se llama leishmaniasis dérmica postcalazar, o PKLD en inglés, ¿verdad? Y son nódulos o placas que están llenos de amastigotes. En esas zonas, estas personas, estos pacientes actúan como reservorios de leishmania, ¿verdad? Y es por eso que, sobre todo en la India, que se ha empezado en realidad ya hace tiempo, un sistema de control de detección precoz y tratamiento de todos los casos, incluyéndoles a estos, pues se ha logrado disminuir enormemente la cantidad de casos de Kala-Azar en esa zona. Y eso a partir del año, no hace mucho tiempo, el año 2010, por ahí más o menos, ¿verdad? Es muy importante que, acá tenemos a la doctora Laura, que cuando llega un paciente a la clínica, por algún motivo, como cualquier cosa, por decir así, fiebre, decaimiento, disminución de peso, tos seca, palidez de piel y mucosa, abdomen abultado, cuesta pillar. Yo no sé que es un inconveniente, porque es una enfermedad que parece una leucemia, parece algo, no sé, una brucelosis, no sé, no tiene una característica así muy única. Pero entonces el médico tiene que hacer lo que hace la doctora Laura, ¿verdad? Tocar, palpar, acostado al niño, el vaso. La esplenomegalia es muy importante para orientar, digamos que sospechar leishmaniosis Kala-Azar, ¿verdad? Por supuesto, si hace un hemograma, casi siempre está anémico, pero anemia severa, ¿verdad? Y a veces está acompañado de leucopenia, plaquetopenia e hipoproteinemia. En realidad tiene una hipoaluminemia y una hipergamma-globulinemia. En pacientes con SIDA o inmunodeprimidos por otras razones, pueden tener otras características clínicas también, como que no tanta fiebre, a veces incluso una esplenomegalia no tan evidente y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí una inmunodepresión, es un parásito oportunista, Leishmania infantum, y también Leishmania brasiliensis. Voy a mostrarles enseguida un caso. Esta es la presentación cutánea, que es característica no solamente de la Leishmania brasiliensis, y estos son pacientes paraguayos, sino que también al botón de oriente y también a Leishmania mexicana, que produce este tipo de lesiones en la piel. Este es un paciente que tiene una forma maligna que se denomina leishmaniosis cutánea diseminada, un paraguayo con VIH-Sida, y que ha tenido una diseminación hematógena de leishmania, y tuvo lesiones por todo el cuerpo, en la mucosa, incluso visceral. Esta es otra forma maligna que se denomina leishmaniasis recidida cutis, y es una forma inusual que no cura, porque las úlceras cutáneas duran 1 año y medio o 2 máximo, y tienen una cura aparente. En el caso de leishmaniosis cutánea por Leishmania brasiliensis, en este caso es debido a Leishmania brasiliensis también, pero la úlcera no cura. Y son casos que producen recaídas también frecuentemente. Por fortuna son pocos. Las personas que hicieron la cura aparente de las lesiones cutáneas, en el caso de Leishmania brasiliensis,
por diseminación hemática va el parásito hasta las mucosas nasales o del paladar y afectan y van produciendo granulomas con los años también, necrosis y mutilaciones que pueden ser muy severas y comprometedoras con la vida incluso, ¿verdad? De evolución de varios años. La úlcera de Chiclero, que está relacionada con lesiones del pabellón auricular, se deben al complejo mexicana, ¿verdad? Y también producen lesiones del tipo cutáneo difusa, que no hay que confundir con la diseminada, que la difusa es una forma maligna, también mortal, que no produce ulceraciones, sino que placas, nódulos y que llega a afectar en forma crónica a la persona, produciendo problemas renales y articulares por exceso de anticuerpos, sobre todo, ¿verdad? Sí, una afectación bastante lamentable, ¿verdad? Bien, siguiente pregunta. Igual en cualquier momento me pueden preguntar algo si no entienden, hagan ruido nomás, no hay ningún problema de eso, ¿sabenlo, verdad? ¿Qué pruebas diagnósticas utilizaría para diagnosticar las distintas formas de leishmaniasis? A ver si alguien se anima. Profe, Sí. uno era la RK39, Sí, ¿para qué tipo de leishmaniasis es? hija. Creo que era para la visceral. No, Correcto. Eso es muy importante porque es exclusiva de la visceral. Ok, después. después estaba método directo, pero era más costoso. No es costoso, nada que ver. Pero sí, no. método directo, correcto. Está. Y después estaba PCR también. Y Sí, también. había También. uno que daba positivo y negativo dependiendo si era cutánea, mucosa, difusa y la visceral, que no me acuerdo. No, ese te está refiriendo a una sigla que son IDRM. Eso es intradermal reacción de Montenegro, que es una prueba cutánea, que es la prueba de la leishmanina, que es una prueba de hipersensibilidad retardada cutánea. Bueno. Y eso tampoco me acuerdo. Bueno, ok, perfecto, muy bien, gracias. Entonces tenemos los directos y los indirectos, ¿verdad? Entonces dentro de los directos, lógicamente dependiendo de qué tipo de patología, si es una lesión de piel, hacemos una biopsia, si es una visceral, hacemos un aspirado de médula ósea, y ahí vemos los mastigotes. Le podemos también hacer una coloración de Ginza, simplemente en una anatomía patológica, cultivo o reacción de polimerasa en cadena. Cada una, les voy a mostrar después, es aconsejable para cada patología. Y lógicamente los indirectos revelan inmunidad. En el caso de serología es la inmunidad humoral, o sea, anticuerpos. El K39 es para visceral. Y la inmunofluorescencia, la ELISA y la aglutinación directa es en forma para cualquier tipo de leishmaniasis. La inmunidad celular, como les aclaré anteriormente, es una prueba que revela la inmunidad, la hipersensibilidad retardada celular. Bien, este sería el consejo de qué pruebas hacer básicamente para cada tipo de patología. Acá tenemos leishmaniasis visceral, cutánea, mucosa y leishmaniasis cutánea difusa. También puede ser la diseminada, porque también, solo que la difusa nunca la persona se recupera, nunca adquiere la inmunidad celular, va a morir realmente en una forma muy maligna. Y la diseminada, sí, la persona puede llegar a desarrollar la inmunidad celular con el tiempo, ¿verdad? Es deficiente pero parcial. Bueno, entonces la visceral es de esperar que encontremos parásitos en vaso, en médula ósea, por ejemplo. Y también cursa con una buena cantidad de anticuerpos. Y por supuesto, no tiene inmunidad celular, al revés de las formas cutánea y mucosa, que sí tienen muy buena inmunidad celular, pocos anticuerpos y pocos parásitos en la lesión. La cutánea difusa y diseminada tienen buena cantidad de parásitos en las lesiones y también tienen buena cantidad de anticuerpos. Entonces, acá ustedes tienen el cuadrito básico de orientación para qué tipo de patologías, qué tipo de pruebas van a utilizar. Acá tenemos al doctor Marcos haciendo una punción de la cresta ilíaca, es lo recomendado en niños pequeños, y se ve así los amastigotes teñidos con Ginza. Acá tenemos varias imágenes. También se puede cultivar. Crecen los promastigotes. Hoy en día se hace muchísimo reacción de polimerasa en cadena, que es muy sensible, muy específica, excelente. También se puede hacer inmunofluorescencia, no distingue
Se puede hacer para distintas patologías de leishmaniasis, visceral, tegumentaria, mucosa. No es muy específica ni muy sensible, pero se utiliza como complemento. En la aglutinación directa, Direct Agglutination Test, es para básicamente visceral, pero da reacción cruzada con tegumentaria y es una prueba usada mucho en el viejo continente como para diagnóstico de Kala-Azar. No obstante, el K39 hoy en día lo está desplazando por su practicidad, bajo precio, tiene una serie de ventajas, reproducibilidad, es muy buena prueba, es una excelente en poco tiempo, tiene un diseño de prueba rápida. Sundar es uno de los que más promocionó esto, también la OMS finalmente hizo todo un ranking de fabricantes de K39 y es la prueba estándar hoy prácticamente para la leishmaniasis visceral indirecta, ¿verdad? Acá nada más que un artículo de Lauleta Lindoso que suele venir acá en los congresos de infectología reflejando que la sensibilidad para observar los parásitos en las lesiones tegumentarias es bastante baja la sensibilidad, todo un tema ese, ¿verdad? Y por eso la reacción de Montenegro es muy interesante porque tiene muy buena sensibilidad, si bien revela inmunidad, no se ve al parásito, es una prueba que indica inmunidad y tiene una sensibilidad del 100% y un valor predictivo negativo también muy elevado, de cerca del 100%. Bien, cambiamos de parásito, ahora vamos a ver tripanosoma. ¿Cuáles son los ciclos de transmisión de Trypanosoma cruzi? Así en bloque, porque tiene una denominación, porque ustedes me dirán transmisión, ciclo, no, tampoco mezclada a propósito de la pregunta. Profe, Sí. este ciclo de transmisión sería este cuando pasa, o sea, desde las heces a la sangre, o sería este de que va de la célula hasta el domicilio. Claro. El ciclo biológico es de las heces, la sangre, etc. Es el biológico. Y el de transmisión es el de la célula. A ver si habla un poquito más. Y eso es lo que yo entendí, profe, que había dos tipos y que empezó, ¿cómo era esto? Los triatomitos, creo que se llamaban estos bichos. Triatominos, sí. Que primero estaban en la selva, que estos eran más depredadores, que siempre estaban así buscando alimento y que se fueron adaptando hacia ambiente, a los peridomicilios, creo ya al domicilio, y que cuando llegaron a ser del domicilio ya prácticamente eran ¿cómo era? Hematófagos, creo que se llama. Sí, hematófagos. Hematófagos, o sea, que chupaban sangre y no tenían prácticamente que preocuparse por el alimento, y eso prácticamente me recuerdo. Sí, perfecto. Sí, esa sería la explicación de por qué existen entornos de transmisión. Y esa es la clave, y es particular de esta enfermedad, ¿verdad? De por qué se logró tener tanto éxito en el control de la enfermedad de Chagas. Porque hay como que ambientes como que limitados. Si bien hay intercambio, ¿verdad? Se habla de un ambiente domiciliar, un ambiente peridomiciliar y un ambiente selvático. En ese sentido, hay triatominos que han evolucionado tanto hacia la hematofagia, que solamente se alimentan de sangre, y esos son los que son los principales vectores de la enfermedad de Chagas y viven en nuestra cueva, en nuestra madriguera que se llama domicilio. O sea, nosotros, digamos que a esta triatoma infestan, ¿verdad? Y también está Rhodnius prolixus, pero viven casi exclusivamente, y esa es una gran ventaja, porque es como que le tenés ahí, sin escaparse, vuelan poco los triatominos, este triatomino, entonces es muy fácil con la fumigación, por eso se ha tenido mucho éxito, no hay cepas de triatoma infestan resistentes, y fue la clave el éxito, la fumigación, el rociado intradomiciliar, ¿verdad? Por eso es importante que entiendan ustedes que hay vectores en todos esos ambientes, pero lo que se ha logrado eliminar, y eso es una gran cosa porque prácticamente significa más del 99% de eliminación del problema vectorial. Quedan algunos, lógicamente, alguna posibilidad muy baja de los triatominos que hay en el peridomicilio, entre ellos triatoma sordida y algunos en la célula. O sea, puede haber todavía contagio vectorial muy, 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 muy raro, ¿verdad? Eso es así mismo, ¿verdad? Entonces,
el problema se ha minimizado al extremo. Lógicamente, como ustedes saben también, y voy a mostrar ya la fotografía, también el ambiente humano puede ser transfusional y transplacentario, ¿verdad? Entonces, también se ha combatido, se ha controlado la transmisión de la enfermedad a nivel transfusional con excelente éxito. Hoy en día no cabe esperar de que se contagie en Paraguay ninguna persona por transfusión. Todos los bancos de sangre están controlados para enfermedad de Chagas, ¿verdad? Entonces la probabilidad de contagio es bastante baja. Sí, como ustedes saben, todas las pruebas tienen errores intrínsecos, pero eso es mínimo. Y lógicamente ha quedado la vía transplacentaria como la principal forma de infección actualmente, ¿verdad? Y entonces toda la recomendación de la Organización Mundial de Salud y también el Ministerio de Salud se ha volcado al control transplacentario. Explicaste bien, hay vectores selváticos más cerca del peridomicilio y domiciliares. Dentro de los domiciliares está Triatoma infesta y Rhodium prolixus, que son eficientísimos para la transmisión al ser humano de Trypanosoma cruzi. Triatoma sórdida, ok, pero es muy ineficaz, realmente, y casi no vive en el domicilio, es transitorio, ¿verdad? Vive en el peridomicilio, ¿verdad? Y así, entonces, la probabilidad se alejó de la transmisión a las personas. Muy bien, ¿cuáles son los vectores de Trypanosoma cruzi? Ya estuvimos hablando, nada más que reiterar, poner énfasis. Eso es que eran la vinchuca o la chinchonera también, ¿verdad? Sí, así mismo, sí. En especies son el Triatoma infestans, Rhodium prolixus y eso. Así mismo, es reiterar, correctísimo, ¿verdad? Y hay muchos más, ¿verdad? Les voy a mostrar. Entonces, hay también está dentro de la subfamilia Triatomine, ¿verdad? Son hemípteros. Hemiptera, ¿verdad? Que tienen alas distintas, ¿verdad? Y la subfamilia son triatominos, triatomine, ¿verdad? Y dentro de esa familia tenemos dos importantes, que es la Rhodnini y la Triatomini, que son tribus en realidad, ¿verdad? Y acá tenemos el género Triatoma, es importante, Pastrongylus también es importante, y dentro de Rhodnini es Rhodnius, son los más importantes. Si bien muchos de los exponentes acá pueden ser vectores, pero de los más efectivos son esos, y tienen la capacidad de chupar y defecar en el momento, sobre todo Triatoma infestans. Y acá está, entonces Triatoma infestans y Rhodium prolixus son esos eficientes vectores. Contra ellos se está combatiendo. En Paraguay, por ejemplo, se le ha ganado no digo la guerra, pero por lo menos la gran batalla. Hay una tregua impresionante que ya se le ha desplazado totalmente del domicilio a Triatoma infestans. Y muchos países están también avanzando con respecto a Rhodium prolixus. Algunos, lógicamente, estos vectores, tanto Pastrongylus como Triatoma brasiliensis y Triatoma sórdida, son del peridomicilio, entonces pueden reinvadir el domicilio. Triatoma dimidiata es de México y Centroamérica y no es tan eficiente como Triatoma infestans, pero también están encarando programas de control de la transmisión del mal de Chagas en esos países. Nada más que para conocer la Triatoma infestans, es como una cucarachita, por decir así, es un insecto hemimetábulo, tiene metamorfosis incompleta, es decir, que no tiene estadios larvarios, es más primitivo que los dípteros, los flebótomos, ¿verdad? Entonces del huevo sale ya una vinchuquita, y no tiene, son ninfas, no son larvas, ¿verdad? Y viven bastante más tiempo, viven 2 años, 3 años por ahí las vinchucas. Y esta parte que es característica del conexivo, que es el abdomen, que tiene estos colorcitos amarillo y negro y amarillo y negro. Acá tenemos a Triatoma sórdida, que tiene una nota musical, ¿verdad? Un símbolo musical. Bien, estos son los triatominos alguna vez descritos en Paraguay. Tenemos Pastrongylus mellistus, señalo los más importantes. Triatoma infestans, por supuesto, y Triatoma sórdida. Este es el ambiente que hasta hace poco, estos son Valeria y Jorge, acá está Jorge y Valeria, ya son médicos viejos ya otra vez. Esto es del año 1995, perdón, en el Chaco, y es un ambiente donde encontramos, pero a patadas encontramos triatomina. Hoy en día esto no existe, es un logro, aplauso realmente. Paraguay certificó en el 2018 que eso desapareció. Ok. Describe el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi. Este es fácil. A ver si alguien se anima. Nada más que... Sí, dale, te escucho.
Y tipo el ciclo empezaría con un parásito que, mientras que hace una picadura al paciente, defecaría y en los heces se va a encontrar los parásitos en forma de tripomastioide de las heces, ¿verdad? Y esos penetran por las heridas, ya sea de la picadura o por rascarse la picadura, y penetran los tejidos, donde se transforma en una pequeña forma intracelular que se llama amastigoide, que parasita distintos tipos de células como musculares o del sistema macrofágico monocítico. Y en esas células del último sistema son donde se reproducen, y a medida que se desarrollan, se destruye la célula y se libera el trigomastigoide de la sangre, el que puede volver a entrar a las células y puede continuar ahí un ciclo, y el paciente sería un reservorio, ya que se mantendría de forma asintomática porque sería regulado por el sistema inmunológico. Pero también puede venir un vector que obtiene de vuelta el parásito circulante, y en el tubo digestivo, creo que en el intestino medio, se transforma en epimastigoide, y después de 20 a 30 días empieza a circular el contenido intestinal con sangre digerida. También se multiplica la cantidad de Trypanosoma cruzi y avanza al intestino posterior, donde se transforma otra vez en tripomastigoide y tiene que caer en la piel de otra persona para continuar el ciclo. Ok, sí, exacto. Muy bien, voy a hacer algunas puntualizaciones. Hay que recordar que aquí, a diferencia de Leishmania, Trypanosoma cruzi, el ser humano sí es reservorio, pero también 9 órdenes entre mamíferos y marsupiales o pueden ser reservorios. Más de 170 especies: perro, gato, zorro, comadreja, murciélago, armadillo, primate, etc. Realmente es amplia la posibilidad, base ancha tiene este reservorio. Y el ser humano es muy buen reservorio también. Con respecto al ciclo, lógicamente, resaltar de que es a través de las heces, la conjuntiva o la mucosa oral, o el rascado, alguna lesión, no la misma lesión de la picadura del triatomino, ¿verdad? Ahí entran los tripomastigotes metacíclicos que están en las heces de los triatominos, y rápidamente forma la primera fase de la enfermedad aguda, que es el chagoma. Entonces invade, son parásitos que se reproducen dentro de la célula en forma de mastigote, son intracelulares, que tenemos una fibra muscular, puede ser también una célula nerviosa, tiene un tropismo hacia la célula nerviosa, lo cual también complica bastante en el Chagas reactivado, por ejemplo, y célula del sistema macrofágico monocítico, ¿verdad? Revienta la célula y sale ya en forma de tripomastigote, y eso vuelve a infectar otras células, y así va avanzando en nuestras células y tejidos. No obstante, debo aclarar, adelantándome un poco, de que no todas las personas infectadas desarrollan alguna patología, ¿verdad? Se asume que un máximo de 40% de los infectados desarrollan patología. El resto asintomático, ¿verdad? No es que sí o sí que uno se tiene que enfermar, ¿verdad? Pero, como bien dijiste, la persona actúa como reservorio toda su vida. Toda su vida tiene parásitos circulantes. Y de ahí algún triatomino le pica, chupa la sangre y adquiere y se transforma rápidamente en el intestino medio en epimastigote, que se divide, ya que no se divide en forma de tripomastigote, y a medida que avanza en 20 a 30 días en el intestino posterior ya se transforma en la forma infectiva que sale con las heces. Es así como se ve al tripomastigote, un cinetoplasto grande, un único núcleo, la membrana nucleante, y a diferencia del Trypanosoma brucei, tiene forma de C o U, tiene poco desplazamiento, va como que moviéndose sobre sí mismo, de manera que ahí quedó con forma de C, ¿verdad? Tiene un largo de más o menos 15 a 20 micrómetros, y bien característico. Esta es la forma epimastigote de cultivo, debo aclarar, y o también aparecen las S de los triatominos y también tripomastigotes, ¿verdad? Y estos son los amastigotes, que es un hallazgo casual realmente de ver. Acá tenemos un amastigote del cinetoplasto, el núcleo, ¿verdad? Esto no es forma diagnóstica usual. Bien, la penúltima pregunta: ¿qué patologías causa Trypanosoma cruzi? Dale, buenísimo.
Correctísimo. Así mismo, está correcto. La fase aguda, que puede pasar desapercibida, lo característico es el chagoma de inoculación, ¿verdad? Que si dan en la conjuntiva, pues se forma el edema bipalpebral, el signo de Romaña Massa, ¿verdad? Que es raro, pero sí se pide. Le mostrar alguna fotografía del profe Arquímedes. Eso ya no hay más en Paraguay, por fortuna, ¿verdad? O sea, la forma aguda se ha cortado la transmisión, no así absolutamente, ¿verdad? Puede haber un caso rarísimo, ¿verdad? Pero ya no, ¿verdad? Y la forma crónica es, sí, las megalias, o sea, la cardiomegalia, el megacolon y el megasófago principalmente, ¿verdad? Ya que el parásito, como bien dijiste, destruye las células, en este caso las fibras musculares del corazón y también las fibras de la conducción nerviosa del corazón, digamos que produciendo alteraciones en la digamos que comunicación aurícula-ventrículo, y por lo tanto hay con todo ese daño de músculo y fibras nerviosas una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Con agrandamiento del corazón insuficiente, con un aneurisma de punta eventualmente, ¿verdad? En la fase aguda me olvidé, perdón, antes que me olvide, puede haber meningocefalitis o miocarditis que puede llegar a ser fatal, sobre todo en niños pequeños. Bueno, y la cardiomegalia es la afectación más frecuente en las formas crónicas. Megacolon, el plexo de Auerbach, que es el que hace las contracciones peristálticas, pues también es destruido por el parásito. Entonces el intestino no se contrae, la persona entonces no va de cuerpo y finalmente puede ir no totalmente no de cuerpo, y entonces eso se le produce un fecaloma que se llama, y que es mortal. El megasófago también, digamos que la parte inferior del esófago es la que se dilata por la destrucción de la contracción peristáltica autónoma, y dilatando la víscera, ¿verdad? Entonces eso también causa una serie de problemas, como regurgitación, dolor retroesternal. Acá tenemos el chagoma de inoculación, si bien es cierto que en un 5% nomás se presenta aquí en la conjuntiva, ¿verdad? Puede estar en cualquier parte del cuerpo realmente, y lo cual hace que pase más desapercibido. Acá tenemos la cardiomegalia, un corazón grande, insuficiente, y el megacolon, que se nota perfectamente por el contraste que está en las paredes de la mucosa intestina. Estos son casos agudos. Esta fotografía del profe Arquímedes, también hay una afectación sistémica, y fíjense el signo de Romaña Massa, acá también, edema bipalpebral, también en adultos. Y cardiomegalia enorme. Puede no ser enfermedad de Chagas, es cierto, ¿verdad? Pero es uno de los que puede ocasionar. Como le dije, el aneurisma de punta, que puede hacer una embolia que finalmente puede terminar la muerte por embolia pulmonar masiva. Esto es el megacolon. Y acá tenemos una radiografía de megaesófago. También no olvidar la presentación transplacentaria, que hoy en día es la más importante en Paraguay, por fortuna, porque las demás fueron controladas. Y depende en qué momento, en qué trimestre se infecta el neonato, puede matar el feto, ¿verdad? En el primer trimestre, o afectar seriamente el segundo trimestre, y hasta nacer casi sin sintomatología aparente cuando el contagio sea en el tercer trimestre. Eso es válido para todos los microorganismos de transmisión transplacentaria. Y en ese sentido es muy importante hacer un buen diagnóstico, que es lo que vamos a hablar ahora. Si alguien quiere hablar ya de eso, ¿cuáles son los criterios diagnósticos laboratoriales de la enfermedad de Chagas? En todos sus aspectos. Más que los métodos, los criterios. José Arriola, ¿puedes contestar? Sí, profe. Los métodos diagnósticos se pueden dividir en dos tipos. En directo, que sería el directo serían 2 exámenes de sangre fresco, frotis, que tienen poca sensibilidad, de gota gruesa, centrifugación de suero y microhematocrito, que eran más sensibles, y hemocultivos de medios triple N y TOBI, que sería
positivos en el periodo en agudo de Chagas congénito y Chagas transfuncional. Y después tenemos el método indirecto, que serían por medios de inmunofluorescencia indirecta, de hemoglutinación indirecta pasiva o de ELISA, que sería la más utilizada, y es positivo en periodos latentes y crónicos y no sirve en recién nacidos a partir de los 6 a creo los 8 meses se podía usar. Y también hay que tener en cuenta que hay que diferenciar de Toxoplasma gondii, de Candida albicans y otros. Ok, excelente. Bien, asimismo, de acuerdo a qué situación, en Chagas agudo, si bien es cierto que los anticuerpos del tipo IgM son, digamos que, o pueden diagnosticar, recuerden que por la competencia de los epítopos en las reacciones in vitro, dan muchos falsos negativos. Eso no es exclusividad del diagnóstico de la enfermedad de Chagas, eso vale para cualquier tipo de patología infecciosa, ¿verdad? Porque finalmente o tempranamente los anticuerpos del tipo IgG le sobrepasan en forma muy grande a los del tipo IgM y dan resultados falsos negativos cuando uno quiera detectar los anticuerpos del tipo IgM en contra de una patología, ¿verdad? Entonces tampoco están estandarizados. Si te da positivo ya está el diagnóstico. Entonces se utilizan para la Chagas agudo métodos directos, observación. Y los métodos de observación directa más recomendados hoy en día son el método de centrifugación del suero y el de microhematocrito. Se pueden usar otros métodos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que Trypanosoma cruzi tiene poca, o sea, no hay mucha cantidad en sangre, ¿verdad? Entonces hay que usar métodos que concentren un poco. Igual esos métodos son de sensibilidad muy limitada, debo admitir, ¿verdad? El método xenodiagnóstico ya no se hace más, que era uno de los más sensibles, ¿verdad? Para el Chagas latente o crónico, ¿verdad? Cuando la persona está en esa fase o sin sintomatología, por ejemplo, una persona que va ¿cómo se llama? A un banco de sangre, que sería la siguiente posibilidad. Y bueno, ahí se utilizan anticuerpos del tipo IgG, pero atiendan bien, le voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Porque una prueba da positiva dentro de las de inmunofluorescencia, ELISA, hemoglutinación indirecta pasiva o quimioluminiscencia, y para confirmar tiene que dar otra prueba por otra metodología positiva. Si da negativa, hay que hacer una tercera prueba para desempatar. Entonces, en esos casos, latente y crónico, y en banco de sangre y en control prenatal, que son estos tres que están acá, se busca anticuerpos del tipo IgG. Cuando hay sospecha de Chagas transfusional, o sea, de contagio transfusional, es igual que el Chagas agudo, ¿verdad? Porque es una presentación aguda, ¿verdad? En neonatos, que también es una presentación aguda, también la misma cosa, métodos directos y anticuerpos del tipo IgM. En neonatos hay que tener cuidado con el hecho de que puede no pillarse por el método Stroud o microhematocrito Trypanosoma cruzi, que es lo que se hace, ¿verdad? Y los anticuerpos maternos pasan en la placenta y los anticuerpos del tipo IgM generalmente dan falsos negativos. Se les puede hacer, pero no, su sensibilidad es bajísima. Entonces lo que se recomienda es esperar 8 a 9 meses, ¿verdad? En donde los anticuerpos maternos ya decayeron en su totalidad, entonces debería dar una prueba negativa, ¿verdad? Es lo que se recomienda, sobre todo si el paciente está sin sintomatología clínica. Igual hay tiempo para el tratamiento. En el caso de reactivación de mal de Chagas es como si fuese un caso agudo, pero los anticuerpos no ayudan ahí. Solamente se certifica la reactivación por la observación de Trypanosoma cruzi, tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo. Entonces ahí los métodos directos, ¿no? También puede ser eventualmente por anatomía patológica. Y acá están las pruebas. Bueno, y hasta ahí, porque creo que después ya ahí se ve el Trypanosoma. Esto es el seno diagnóstico, chagoma. Así se ve en Trypanosoma tripomastigote y epimastigote en heces de triatomino. Este es el ELISA de producción nacional, del IX.
Y la observación de los amastigotes no hay que confundir con Toxoplasma gondii, Histoplasma capsulatum o Leishmania. Bien, esto ya no hace falta tratamiento, ¿verdad? Ok, bueno. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algún profe que quiera preguntar algo?